Bien, esta charla se origina en el contexto de nuestra nueva maestría en lectura y escritura en modalidad virtual. Es un diseño curricular muy interesante en el cual nosotros tenemos el objetivo de que nuestros maestrandos para el segundo semestre resuelvan problemáticas prácticas referidas a la lectura y a la escritura en diferentes contextos académicos, institucionales, en el ámbito de la comunicación, los proyectos culturales, emprendimientos culturales, en el ámbito gubernamental con una perspectiva que está manejando el gobierno colombiano, que es el lenguaje claro, y en general en los escenarios educativos. Es una maestría que tiene una muy fuerte fundamentación en lingüística en el primer semestre y un componente de investigación aplicada desde una perspectiva lingüística, retórico-funcional. Y pues, la maestría nos abre las puertas para empezar una serie de charlas en torno a diversos temas relacionados con la lectura y la escritura precisamente. Eh, Hoy nos convoca la importancia de la lectura y la escritura en la vida profesional. El dominio profesional es visto desde la lingüística como un ámbito de especialidad discursiva o lenguajes o tecnolectos especializados. Y entre ellos está todo lo que hacemos en la vida académica e investigativa. Entonces vamos a plantear algunas reflexiones al respecto y algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a balancear de mejor manera lo que leemos y escribimos. Nosotros estamos en una sociedad altamente grafocentrista, es decir, giramos en torno a procesos de lectura y escritura. La escritura es imagen personal, es imagen profesional y es imagen institucional. Y la lectura es la que nos permite, como dice Daniel Casani, adentrarnos en el mundo de los significados. Por eso hay varias formas de leer. Uno lee las líneas, es decir, lo literal, lo que dice el texto. Uno lee tras las líneas, es decir, los implícitos, los posicionamientos, la ideología, la postura del autor. Y uno lee más allá de las líneas, es decir, lo que está en el contexto social e institucional. Eso quiere decir que hablar de lectura y escritura es hablar de una práctica que es plural. No hay una única manera de leer y de escribir, hay muchas formas de leer y de escribir. Aquí tengo tres epígrafes muy interesantes de tres investigadores de este ámbito de la lectura y la escritura. Paula Carlino, una escritora argentina, nos dice, lo que escribimos, lo que estamos aprendiendo a escribir y lo que leemos nos convierte en un tipo particular de persona. Beiserman, profesor de la Universidad de California, nos dice que la alfabetización es algo más que lo que se puede encontrar en un texto, puesto que tiene que ver también con la manera como las personas transforman sus modos de pensar mediante prácticas de lectura y escritura. Y finalmente, Walter Ong, que es un estudioso de la oralidad, nos dice, sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar como lo hace. No solo cuando está ocupado en escribir, sino incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. Más que cualquier otra invención particular, la escritura, que a su vez es lectura, como el revés y el en vez de una misma realidad, ha transformado la conciencia humana. Entonces, comencemos un poco por esta última reflexión. La escritura ciertamente es una invención, es una tecnología de la palabra. Lo que es natural en nosotros es la oralidad, el lenguaje articulado. Eso quiere decir que la escritura es una técnica que se aprende en diversos contextos y niveles. Beiserman habla de alfabetización, pero cuando habla de alfabetización no se está refiriendo al aprendizaje inicial de los niños en lectura y escritura, sino de un concepto que es la alfabetización académica. Es decir, cómo aprendo yo a participar eficientemente en las prácticas discursivas de mi disciplina, de mi contexto investigativo. Y eso mismo podría decirse del ámbito empresarial, del ámbito institucional, etcétera, del ámbito político incluso. Porque hay que decir que hay diversos géneros discursivos, es decir, diferentes tipos de textos. Hay géneros de carácter religioso, géneros de carácter político, géneros de carácter cultural, géneros de carácter académico, géneros de carácter institucional, etcétera. Y Paula Carlino nos dice que uno se convierte en un tipo particular de persona a través de
o mediante los discursos a los cuales uno se expone y los discursos que uno produce. Si nosotros leemos entre líneas un poco todo esto, quiere decir que la alfabetización como tal, o la literacidad académica o la literacidad en general, es en primer lugar alfabetización cognitiva. Claro, y el profesor Giovanni Parodi en Chile, en la Universidad Católica de Valparaíso, lo dice. Los géneros se instancian en primer lugar en el ámbito cognitivo, porque son competencias, son maneras de actuar, de saber hacer en contexto. Y la lingüística ha hablado mucho del término competencia, como algo innato, pero que tenemos que activar mediante, digamos, el discernimiento, el entrenamiento y la producción. Bien, entonces tenemos reflexiones iniciales que de alguna manera pues nos adentran en esta labor de leer y escribir, que digamos es un par adyacente, eso siempre lo vamos a encontrar, digamos, de manera ocurrente. Nosotros en el Centro de Lectura y Escritura de la Universidad de AFIT tenemos un seminario de escritura científica que hemos llevado a diversas universidades y a diversos contextos en el país. Y allí hemos iniciado unos diálogos con investigadores que se están iniciando precisamente en esta búsqueda científica, con profesores, con estudiantes de posgrado, y hemos venido recogiendo un corpus, en lingüística lo llamamos corpus, una serie de muestras textuales, naturalísticas, sobre, bueno, qué significa precisamente leer y escribir, cuáles son las dificultades más recurrentes. No lo voy a mostrar ahora en aras de la síntesis expositiva, pero sí tenemos por lo menos unas 15 cuartillas, páginas de reflexiones sobre este tema. Yo aquí solamente les quiero mostrar una pequeña muestra de lo que dicen profesores de posgrado, investigadores, docentes, en general, sobre sentimientos negativos y positivos a la hora de escribir, en este ámbito de los lenguajes de especialidad profesionales. Esto tiene, digamos, la ortotipografía original y la sintaxis original. No tiene ninguna corrección esta muestra. Bueno, yo quise sacar estos porque son los más recurrentes, los más usuales. Entonces, cuando yo pregunto sobre asuntos negativos, en este contexto es muy frecuente escuchar, bueno, tengo temor a no decir nada nuevo ni cumplir con las expectativas del lector. Bueno, no decir nada nuevo. Constantemente en los lenguajes de especialidad profesionales nos están pidiendo que innovemos, que digamos algo nuevo, pero esto depende. Hoy en día lo que se dice es que usted lo que tiene que hacer con su texto, ahora depende del tipo de texto, pero sobre todo si es académico e investigativo, es que sea contribución, es decir, que sea aplicado, que resuelva una problemática específica. Porque decir algo nuevo, como dicen los epistemólogos de la ciencia, es algo que sucede muy de tarde en tarde en la historia de las disciplinas. Bueno, otro asunto mucho más cotidiano es la falta de tiempo, pereza, desidia. Es decir, no me atrevo a comenzar todavía, no tengo motivación para leer y escribir por diferentes razones. Otro asunto que es muy recurrente es el temor a la página en blanco. Como decía Gastón Bachelard, ese largo desierto por atravesar nunca atravesado. O lo llamaríamos en la actualidad la superficie significativa que es la del computador. Entonces, ¿por dónde empezar mi texto? Independiente del tipo de texto, porque hablamos aquí de géneros discursivos, sea un ensayo académico o un ensayo más de orden literario, reflexivo, filosófico, sea un paper o un artículo científico en sus diferentes modalidades, porque hay distintos tipos de artículos. Y sobre todo es un bloqueo muy frecuente que uno escucha en los estudiantes de posgrado. ¿Por dónde comienzo yo a estructurar mi problemática de investigación para mi proyecto? ¿Sí? ¿Por dónde empezar? Un poco la respuesta es la siguiente. Si usted tiene fichas bibliográficas, es decir, si usted objetiva su labor de lectura y la lleva a una ficha, que es un instrumento en el cual usted va dialogando con las fuentes, y hay muchos modelos de ficha, usted va a ir objetivando su labor de lectura. Y si usted, digamos, tiene unos parámetros desde la lingüística textual sobre cuáles son las funciones comunicativas que estructuran una introducción o cualquier otra sección de un tipo de texto en particular, definitivamente el camino ya es mucho más claro. Estos son precisamente temas que nosotros abordamos en la maestría. Ahí hay una perspectiva muy interesante que se llama la retórica funcional. Eso era un poco extraño, un poco complejo el concepto, pero no es otra cosa que usted tome un texto, cualquiera que éste sea,
lo desarme como si fuera un rompecabezas, analice las piezas, mire cuál es el posicionamiento, cuáles son opcionales, cuáles son obligatorias y vuelva a armar el texto. Eso a uno lo convierte en un evaluador mucho más eficiente y en un escritor académico mucho más preciso. Ahora, señala Charles Beiserman que uno de los problemas que nosotros tenemos en la universidad, por supuesto incluidos los estudiantes de pregrado, es que nosotros no nos asumimos como escritores académicos, sino como personas que estamos realizando una actividad para, evaluativa, por supuesto, para una nota en particular, en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Entonces, asumirnos como escritores académicos, eso implica que inmediatamente nosotros pensemos en el lector. Y cuando uno piensa en el lector, en un público hipotético, con unas características específicas, el estilo de uno en la escritura y también la forma de leer cambian radicalmente. Entonces uno trabaja más desde la perspectiva de la comunicabilidad, pensando en que esto se puede publicar. Bien, la falta de conocimiento de literatura sobre el tema es un asunto recurrente también. Uno diría, se resuelve leyendo, gestionando fichas de lectura y escritura. Pero bueno, no todo es negativo, tenemos aspectos muy positivos, como por ejemplo que la escritura y la lectura me abren nuevos horizontes y puedo llegar a unos resultados. Entender que yo puedo tener persistencia, motivación, aportar conocimiento, desarrollar ideas propias. A veces nos asalta el temor de no decir nada nuevo, pero también cuando escribimos, nosotros estamos activando un instrumento, y cuando leemos, un instrumento epistémico de aprendizaje. O sea, estamos leyendo y escribiendo para aprender, para fortalecer nuestro bagaje disciplinar. Y eso nos lleva a desarrollar ideas propias paulatinamente. Generalmente, cuando los estudiantes empiezan a escribir en el ámbito universitario y cuando los investigadores también estamos comenzando, ciertamente somos un poco reproductivos del saber de otros, pero a medida que entendemos que cuando convocamos una voz o otras voces en nuestro texto, entonces dejamos de ser tan reproductivos y nos convertimos paulatinamente en resignificadores, eh, constructores, y vamos configurando nuestra propia experiencia en intertextualidad. Por eso yo pienso que es muy importante entender la citación no simplemente como el uso de las normas APA, CONTEC, MLA, Vancouver, Chicago, no. Las normas son las normas y claro, son importantísimas y hay que utilizarlas, pero lo importante es que usted visualice esta metáfora, que cuando usted está escribiendo y también cuando está leyendo, las voces que están en ese texto, que son las del autor y las de las fuentes que él convoca, son una especie de polifonía que el autor va canalizando como un director de orquesta. Una voz te define un concepto, otra voz te da un contexto, la otra te habla de antecedentes y como autor, escritor académico en pregrado, posgrado o en el ámbito profesional, usted va organizando todo ese espectáculo comunicativo para lograr los propósitos que usted se propuso en el texto. Porque dicho sea de paso, a la hora de escribir, primero hay que sentarse, como dice Daniel Casani, a pensar, a planificar, a esbozar una ruta textual para que se logren y se desplieguen de manera eficiente todos esos propósitos. Mm, Por último, aumentar los conocimientos y asumir la escritura como un reto personal. Estas son algunas inquietudes y reflexiones que van surgiendo pues a la hora de enfrentar la tarea o la aventura de la lectura y la escritura en escenarios profesionales, específicamente pues en ámbitos de carácter académico. Sobre estas dificultades, precisamente, el profesor Charles Beiserman nos trae algunas recomendaciones, algunas reflexiones que yo he querido sintetizar en esta ficha de escritura. Yo siempre cuando estoy leyendo trato de objetivar lo que leo en fichas de lectura y escritura como el modelo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Eso es fundamental porque uno de los dramas de la comunicación es el olvido y ciertamente leer es una actividad interaccional. Uno dialoga en diferido con los autores, con las fuentes. Por eso dice Emilia Ferreiro, educadora argentina, que siempre los clásicos los estamos restituyendo y actualizando en el momento de la lectura.
Entonces Charles Weisselman nos dice, bueno, escribir en contextos profesionales, específicamente en los académicos como en el universitario, nos plantea una serie de retos centrales. Por ejemplo, la exigencia de decir, escribir algo nuevo desde una perspectiva disciplinar y desde quien escribe. Esto hay que matizarlo un poco, porque decir algo nuevo es algo que no es tan frecuente y depende mucho de ciertas variables del contexto. Tal vez lo que uno debe buscar en principio es contribución y sobre todo cierto nivel de originalidad. Cuando usted vaya a comenzar a escribir un texto, uno siempre parte de una pregunta central problematizadora o de varias preguntas. Como dice Rebeca Beke, una autora argentina lingüista, si nosotros no formulamos preguntas potentes, innovadoras, y muchas veces las preguntas potentes e innovadoras son las más comunes y en las que casi nadie se fija, pues si no partimos de ahí, lo más probable es que nuestro texto no tenga esa fortaleza, digamos, textual, ¿sí? Comunicativa. Bueno, acercarse a la comprensión de conceptos desconocidos. Esto nos pone en la perspectiva de la escritura como una manera de aprender. Eh, Resulta muy útil para los estudiantes de pregrado la noción de la escritura como proceso de aprendizaje. Que cuando yo estoy escribiendo, estoy pensando con las palabras, ¿sí? Estoy buscando y estoy fortaleciendo mi ruta disciplinar. Bueno, familiarizarse con los planteamientos que sobre el tema han postulado las distintas teorías, enfoques, escuelas, etcétera. Y tener un posicionamiento sobre el tema. Mm, Posicionamiento es el lugar que uno ocupa en su propio discurso. Es decir, es tener una presencia fuerte y creíble en lo que se escribe. Y tenemos esta otra reflexión, leer, pensar y escribir según las convenciones, la terminología y las tradiciones disciplinares. No se escribe de la misma manera en una disciplina que en otra, ni en un contexto que otro. Nosotros debemos mm, identificar ese modus operandi a la hora de leer y escribir en los contextos en los que estamos trabajando. Bien, ser selectivo, reflexivo y crítico con lo que leemos para fundamentar el propio trabajo. Aquí hay un asunto importante en la citación y es que recomiendan los evaluadores que hay que ser muy selectivos o hacer una aduana muy rigurosa para que no todas las voces entren a nuestros textos. Ser selectivos en eso es fundamental. Pero esa selectividad depende del tipo de texto y del tipo de trabajo. Y ser sistemático en la manera de trabajar, leer y escribir. ¿Qué quiere decir ser sistemático? Es que cuando leamos, tratemos de objetivar eso en fichas de lectura y escritura y las sistematicemos por categorías, en carpetas. Porque precisamente cuando uno lee, lo que está leyendo no lo va a utilizar inmediatamente para su trabajo, por lo general, sino dentro de un mes, 2 meses. Entonces, si uno lo sistematiza de manera adecuada, pues las fichas de lectura se te convierten en fichas de escritura y ya estás empezando a escribir tu texto. Y quisiera leer un poco en extenso esta última cita que nos plantea Charles Weisserman sobre comenzar a escribir. Él nos dice, no dejes la escritura para el último minuto. Comienza a planificar cuando recién te asignan el trabajo. Luego, dedícate a recolectar información, desarrollar ideas, escribe índices, esquemas y borradores. Esto es fundamental. Así nuestro texto no lleve tabla de contenido, es muy importante que nosotros sí propongamos una tabla de contenido, porque la tabla de contenido es como una especie de cartografía conceptual, es como un mapa textual en el cual nos vamos a mover. Después quitamos la tabla de contenido. Nos agrega Charles Beiserman que tras muchos años como profesor de escritura, él se ha dado cuenta de que el mayor problema que tenemos quienes estamos escribiendo en el ámbito profesional es, digamos, la procrastinación, es decir, diferir, aplazar, postergar. Esto quiere decir que cuando uno va a escribir un texto de cierta extensión o trabajo en el tiempo, es importante tener un cronograma, o sea, un cronograma por semana, por mes, por días, y tratar de seguirlo. Esto lo que indica es que la escritura no es un proceso espontáneo, así
cuando uno está escribiendo surjan nuevas ideas, porque la escritura es dinámica, es recursiva, es cíclica, no es lineal. Así parezca lineal porque uno ve una palabra tras otra, una frase tras otra, un párrafo tras otro, realmente la escritura no es recursiva, va y viene, es cíclica, es dinámica. Y cuando uno está planificando su proceso de composición, pues surgen nuevas ideas, nuevas fuentes, nuevas perspectivas, porque la escritura está abierta al pensamiento. Bien, con esas reflexiones que quería plantearles y quiero entrar a este asunto de la retórica. Nosotros pensamos que la retórica no, usualmente, que la retórica no tiene nada que ver con nosotros, que esto pertenece por allá a la época clásica griega y que la retórica es algo así como un virtuosismo verbal, un artilugio del lenguaje. Si uno lee la prensa actualmente, la retórica tiene una connotación negativa, en el sentido de exceso de palabras, de decir mucho, de ocultar el pensamiento, en fin. Pero la retórica en este contexto la entendemos como eh, discurso clarificado, pensado y argumentativo para lograr un propósito o varios propósitos en mi texto, bien sea una hoja de vida, una carta de presentación de un proyecto de investigación, una información para una licitación, etcétera. Pero en el fondo, la retórica sí tiene que ver con el arte del bien hablar, es decir, que haya un buen estilo. Y el estilo aquí lo entendemos en dos direcciones. El estilo es la manera como cada uno de nosotros escribe. No tenemos estilos iguales. Cada texto será siempre diferente. Pero el estilo es también adecuación al género, es decir, al tipo de texto. Un ejemplo, no se espera que en el ámbito periodístico uno escriba una noticia de manera subjetiva, utilizando la primera persona. Pero eso sí podría ocurrir en un ensayo. Entonces es mirar qué estilo nos exige cada tipo de texto. Miren, esta definición es de 1737, es una definición muy interesante. Y en complemento a esa definición, la palabra retórico nos dice que tiene que ver no tanto con la gramática que atiende a la corrección, sino con la elocuencia, es decir, con que haya cierto nivel de persuasión. Entonces ya desde 1737 nos están hablando un poco de ese estilo, es elegancia a la hora de escribir y de hablar, pero también es persuasión. Hoy en día vemos que las cuatro acepciones de la RAE nos hablan todavía del arte del bien decir, pero le agregan ya de manera muy directa este atributo, persuadir o conmover. Es decir, la retórica hoy en día se entiende como estrategia argumentativa para hacer que mi texto sea aceptado y el otro se adhiera a mis planteamientos. Aquí hay otras nociones generales sobre retórica en las cuales también hay un énfasis muy particular en lo que tiene que ver con el descubrimiento de argumentos, es la cuarta acepción, el descubrimiento de argumentos apropiados para abordar un tema específico. Y por último, tenemos la retórica como un discurso calculado. Cuando se dice calculado, quiere decir altamente planificado, ensayado, pensado, estructurado. Y digamos que desde las categorías griegas clásicas aristotélicas, que bien se aplican hoy en día a la lectura de cualquier y en la escritura de cualquier tipo de texto, se habla de tres categorías: el ethos, el pathos y el logos. El ethos es el ethos es la credibilidad del orador, es decir, el criterio de autoridad que ese orador tiene, su experiencia, su conocimiento del tema, su nivel de lectura. El pathos es que usted, digamos, que vincule emocionalmente a la audiencia en su discurso, sea oral o sea escrito. Y eso usted lo hace planteándole preguntas, planteándole metáforas, ejemplos, detalles ilustrativos. Y el logos tiene que ver con los discursos más racionales, más denotativos. Por ejemplo, una cita de un criterio de autoridad, un dato numérico, un dato textual,
un ejemplo, un antecedente importante, una definición, una ejemplificación de un proceso. Estas tres categorías han sido utilizadas por muchos lingüistas para analizar, por ejemplo, el nivel de escritura de estudiantes universitarios en géneros como el ensayo, en el discurso caritativo, las cartas que buscan recoger recursos. Esto se ha trabajado pues, en Estados Unidos y estas categorías clásicas sirven muy bien para hacer análisis lingüístico y para escribir y leer en la actualidad. Y están los famosos cánones de composición ciceroniana, ¿sí? Eh, donde hace ya muchas décadas pues, nos planteaban estas categorías para organizar un buen discurso en un contexto pues, que era de ágora, de plaza pública, de debate. La inventio, que no es otra cosa que buscar el tema, precisarlo, el tópico específico y cuáles son las estrategias de argumentación. La dispositio es cómo organizar esa información estructuradamente en el texto. La elocutio, las normas y convenciones retóricas para comunicar eficientemente, sea en un ámbito oral, sea en un ámbito escrito. Memoria, bueno, el recurso mnemotécnico para recordar lo que se dice, como en este tipo de presentaciones en PowerPoint. Y la pronunciato, normas pues de tonación, fluidez, etcétera. Esto hoy en día sigue funcionando perfectamente para lo que denominamos el proceso de composición textual, es decir, para la planificación de cualquier texto. Y algunos lingüistas, entre ellos Highland, nos han dicho, mire, en el contexto de todos estos conceptos de retórica utilizados en lectura y escritura, mm, hemos encontrado que los textos son eminentemente interaccionales. Es decir, uno escribe para comunicarse con el otro. Y al ser interaccionales, uno despliega una serie de estrategias. Por ejemplo, uno por momentos matiza, atenúa lo que dice, por momentos lo enfatiza, uno tiene marcadores de actitud, de valoración en lo que escribe, uno puede utilizar la primera persona o la tercera persona o impersonalizarse y uno puede generar estrategias de compromiso, es decir, reconocer la presencia del lector en el texto e involucrarlo. Cuando uno utiliza, por ejemplo, el pronombre posesivo nuestro, un ejemplo clásico, desde nuestra perspectiva, podemos entender que la economía colombiana, es decir, ya involucramos al lector con ese pronombre posesivo. Mm, mediante preguntas, ¿sí? O recurrir al conocimiento compartido. Es decir, todo este un poco así, grosso modo, lo que nos muestra es que los textos son eminentemente dialógicos, interaccionales, y en este tipo de textos que son dialógicos e interaccionales, géneros profesionales, etcétera, hay un elemento muy importante y es la metáfora. Uno piensa que la metáfora solo pertenece al dominio literario, por lo general, pero la metáfora es asumir una entidad en términos de otra. Es utilizar una imagen verbal, como la planteaba Gastón Bachelard. Y la metáfora entonces, que es usar las palabras en un sentido distinto al que tienen, sirve muy bien para explicar conceptos complejos, tanto en el ámbito profesional, administrativo, como académico e investigativo. Por ejemplo, en medicina se habla de la pared del estómago, en economía de flujo de capitales, capitales golondrina, en astronomía se habla de lluvia de estrellas, en ecología la Tierra como un ser vivo, en informática se habla de la memoria del computador, autopistas de información. Es decir, son metáforas que nos ayudan a entender de mejor manera ciertos fenómenos de carácter social, cultural y, por supuesto, investigativo. Esta autora, Boquera, nos dice que la metáfora es bienvenida en nuestra escritura, en nuestros textos, pero no deben ser un ornamento lingüístico, sino que deben cumplir una función comunicativa, sea de carácter pedagógico, heurístico, es decir, explicar conceptos complejos, o constitutiva, pues como de teorías. Por ejemplo, la teoría construccionista. Esa es una metáfora que entiende el conocimiento como la construcción de un edificio. Por eso hablamos de las bases teóricas, de los pilares de su fundamentación. Esas son variantes de esa metáfora. O sea que este es un recurso poderoso para escribir y para leer críticamente. Ahora bien, ya para ir dando un poco pues como de
de cierre algunos elementos. Mm, Esta escritura profesional, hay que decir que tiene un lenguaje bastante planificado, elaborado y utiliza un registro formal. Eh, Presenta un lenguaje, entre comillas, objetivo, es decir, externo a quien escribe. Ese, como dice Roland Barthes, es un truco gramatical para mostrarse distante al texto, pero en el fondo de todo texto siempre hay un sujeto enunciador y hay un léxico o terminología específica. Esto es muy interesante. A nosotros nos han dicho que nosotros debemos tener variedad expresiva, es decir, no repetir palabras. Eso es cierto, pero depende del texto. Si en un artículo científico que tiene que ver, por ejemplo, actualmente con las investigaciones sobre COVID-19, usted tiene que repetir 10 veces la palabra reactivo, hay que hacerlo. Porque ese término tal vez no tenga una sinonimia y si usted utiliza un sinónimo pierde precisión terminológica. Pero en la escritura de un ensayo, de un texto, digamos, más de divulgación, periodístico, eh, puede haber ciertamente más variantes y más posibilidades sinonímicas. Yo quisiera mostrarles aquí rápidamente mm, algunas de las características más notorias de la escritura profesional en estos ámbitos disciplinares. En la columna del lado izquierdo hay unas convenciones, más, menos, más, menos. Ciertamente este discurso especializado es más argumentativo, razones a favor, en contra, es más explicativo, definición de conceptos, informatividad y descripción. Eh, Hay mayor precisión terminológica, dependiendo del texto puede haber más o menos desarrollo cronológico, son textos interaccionales aunque puedan parecer monológicos en un determinado momento, porque uno siempre habla con el autor y con el lector. Hay menos marcas de oralidad, excepto en ciertos textos que, digamos, citen testimonios. Hay una mayor construcción temática textual preestablecida, planificada, es decir, son textos menos espontáneos. Está más orientado hacia el lector, menos hacia el autor. En general, puede tener más o menos marcas de personalización o despersonalización. Esto depende del tipo de texto y del contexto. Y hay la tendencia a mostrar algo ya realizado, excepto en ensayos y en textos reflexivos. Y hay más formas económicas en el uso del lenguaje. Nosotros somos, en nuestra cultura latina, colombiana, somos muy dados como al circunloquio, al giro retórico, a darle muchas vueltas al asunto. Se recomienda en textos más de carácter empresarial, profesional, en artículos investigativos, ir directo al asunto. Por ejemplo, en artículos o en papers que se escriban para revistas internacionales en inglés, pues se espera que una introducción tenga por lo menos 4 párrafos, cuando mucho. Y nosotros a veces tenemos la tendencia a escribir introducciones de una página o página y media. Eso puede funcionar bien en nuestro contexto, pero en otros, porque las culturas académicas cambian, eso puede generar problemas en la aceptación del texto. Hay formas económicas en el uso del lenguaje, es decir, no se trata de ser lacónicos, pero si usted puede expresar una idea en 15 palabras, pues no utilice 30. ¿Sí? Todo depende del contexto y de la disciplina y del tipo de texto. Y ciertamente hay más formas ritualizadas de inicio y cierre, es decir, una introducción tiene una estructura en particular y un cierre tiene una estructura en particular. Y eso cambia según el tipo de texto. No es lo mismo un ensayo que un artículo científico o un informe de lectura, ¿sí? O un proyecto de investigación o una propuesta para una licitación. Y ciertamente es intertextual, que es el último ítem que está acá en este cuadro. Intertextual es que ya la lingüística lo ha estudiado mucho. La intertextualidad, que es el discurso referido, parece ser un universal del lenguaje. Siempre estamos citando y trayendo las voces de los otros en nuestros relatos, en nuestra cotidianidad y en nuestros textos. Eh, 1910, los artículos de Albert Einstein eran artículos que tenían muy poca citación. Hoy en día nos piden cierta cantidad de citas. 1690, Robert Boyle, el considerado padre de la química moderna, que fue el que inició la escritura de los artículos científicos y le incorporó la sección de metodología, pues había muy poca citación. Claro, era un contexto de ciencia muy distinto.
¿sí? Pero fíjense que en esa época, Robert Boyle, que es el iniciador de lo que hoy conocemos como grupo de investigación, él consideraba que había que escribir los textos científicos en primera persona, porque si usted escribía de manera impersonal era una descortesía hacia el lector, era desconocerlo. Hoy en día las convenciones de ciencia nos dicen un poco lo contrario. Eso quiere decir que la escritura es una convención social, es un consenso ciertamente arbitrario, como la arbitrariedad del signo lingüístico a la que se refería Ferdinand de Saussure. ¿Sí? Bien, y miremos que un poco todas estas características de escritura académico-investigativa en ámbitos profesionales se relacionan con lo que nosotros conocemos como el set, clúster de géneros o colonia de géneros. Es decir, nosotros tenemos una serie de textos, en la columna de la izquierda ven una serie de textos de carácter investigativo, donde se supone pues que hay nuevo conocimiento, aunque esto hay que matizarlo, y tenemos por lo menos 13 tipos de textos que son de carácter investigativo. Y tenemos en la columna de la derecha o textos académicos. ¿Cuál es la diferencia? Los textos académicos son más una ciencia en reflexión, que va generando preguntas y luego pueden generar proyectos. Digamos que ahí hay un continuum y una interrelación entre esta colonia de textos, pero entre todos ellos comparten un poco todos los rasgos que acabamos de mencionar. Claro, esto solamente es una muestra pues breve, restringida, pero hay vasos comunicantes entre los tipos de textos. Y finalmente, pues aquí tenemos lo que se conoce como la gradación del discurso especializado, es decir, eh, si usted tiene que generar un texto con menor nivel de especialización, como está en la columna de la derecha, entonces su lenguaje tiende a ser más estándar. Por momentos puede ser más informal, coloquial, porque va para un público no especializado y no necesariamente alfabetizado. Si va por un público más genérico, como el de la prensa, es un lenguaje mucho más divulgativo, pero que va perdiendo cierta precisión terminológica, pero es necesario que eso ocurra, aunque no es lo deseable, dicen los investigadores. Pero si usted va a escribir un texto mucho más especializado, ¿sí? Como un informe sobre aguas para EPM de redes, en fin, pues entonces el léxico será mucho más técnico y mucho más científico porque hay un saber compartido entre lector y escritor. Entonces, lo que hay en el trasfondo de esto como recomendación práctica para la escritura y la lectura es que a mí el público me determina el estilo. El público al cual yo me dirijo me dice qué tipo de texto requiero y cuál es el léxico preciso. Ahora, si es un público no muy especializado y yo debo, digamos, plantear un término complejo, un concepto, pues inmediatamente recurro a la definición, a la ejemplificación, a la metaforización. Eh, Daniel Casani habla de recontextualizar. Entonces ahí es donde vienen los recursos del infograma, de la línea de tiempo, el ejemplo, la definición, etc. Y todo esto no está exento de dificultades durante el proceso de escritura. Desde la lingüística nos señalan tres tipos de problemas muy recurrentes. Primero, problemas generales de escritura en términos de ortotipografía, micro, macro redacción, estilo y corrección. Dos, el asunto de la formación en investigación y la fundamentación disciplinar. Y la escritura del artículo en cuestión. Todos estos asuntos están en relación con lo siguiente. Mm, la ortotipografía tiene que ver con las convenciones, bueno, utilizo comillas dobles, sencillas, o utilizo guión, utilizo paréntesis, corchetes, cursiva, subrayado, mayúscula sostenida. Todo eso está en la ortografía de la lengua española, todos estos usos. Microredacción tiene que ver con las frases, con las oraciones, que sean oraciones, ojalá con la estructura sujeto, verbo, complemento, aunque eso no siempre pues ocurre de esa manera, pero tener una redacción, digamos, clara, sencilla. Y macroredacción tiene un poco que ver con la estructuración de los párrafos. Aquí lo que se recomienda es que usted no utilice párrafos de 3 líneas en relación con párrafos de 15 o 20 líneas. Que tus párrafos estén balanceados entre 8, 12 líneas. Bueno, si tiene 13 no hay ningún problema, pero que en general tus párrafos tengan por lo menos 3 oraciones con punto y seguido, con un marcador discursivo,
o conector como lo conocemos. Esto, digamos que va a fortalecer la comunicabilidad y la claridad de nuestra escritura. Y por supuesto, podemos tener muy buena redacción, ortografía, pero si no tenemos esta parte de lectura, de antecedentes, de manejo de fichas bibliográficas, pues no vamos a ser tan eficientes a la hora de tener informatividad en lo que escribimos. Y la escritura del género en cuestión. ¿Sí? ¿Qué es la escritura del género en cuestión? A mí me sorprende mucho cuando estamos en los cursos con estudiantes de maestría y de doctorado y surge la pregunta, ¿qué es una tesis de maestría? ¿Qué es una tesis de doctorado? Y, y a veces hay dificultades para definirlo, para precisarlo. ¿Sí? Entonces, lo primero, o una de las condiciones importantes para leer y escribir en estos contextos es que si yo debo producir un determinado género como tal, eh, yo conozca la estructura retórica de ese género. ¿Qué es la estructura retórica? Son las secciones. ¿Y cuál función comunicativa se cumple en cada sección? Y prototípicamente, ¿cuál es su extensión? Y prototípicamente, ¿cuál es su estilo? ¿Es un estilo objetivo, neutral, aséptico, informativo? ¿O es un estilo que permite expresividad, mucha metaforización, utilización de la primera persona, etcétera? Entonces, esto digamos que es un asunto central. Bueno, ya para finalizar, quiero plantearles un asunto. Voy pasando algunas diapositivas rápidamente que nos plantean algunos lingüistas, entre ellos Daniel Casani en un texto muy interesante que se llama Describir el escribir y la maestra chilena Marian Peronar. Es decir, tenemos acá el clásico proceso de composición textual. Ellos nos llaman mucho la atención y otros teóricos sobre que antes de escribir hay que sentarse a pensar y a planificar, ¿sí? Hay que rayar, hay que hacer bocetos, hay que tener cronograma. Entonces, ellos nos plantean tres fases. La preredacción, primera, que es explorar el problema retórico y trazar un mapa de escritura. Luego viene la producción del texto o redacción y ahí yo puedo generar varios borradores. Y finalmente la corrección del texto, o sea, la edición, la revisión. Eso no se lo podemos confiar por ningún motivo al corrector de Word, aunque puede sernos útil para detectar ciertos asuntos de digitación. Entonces, 4 minutos más para finalizar. La preredacción. Aquí se habla de explorar el problema retórico. ¿Qué es el problema retórico? Es que yo defina muy bien mi tema general, lo delimite, establezca mi objetivo o mi intención comunicativa o mis objetivos, defina el público al cual yo me voy a dirigir, identifique el género textual, es decir, qué tipo de texto es y cómo funciona, cuáles son sus secciones, su estructura convencional, dónde puedo yo encontrar información pertinente y actualizada para mi texto. Cada texto exige un tipo de fuente diferente. Ciertamente, textos de investigación van a requerir fuentes originales y otros resultados de investigación, pero un ensayo no necesariamente requiere ese tipo de fuentes. Generar ideas, tomar apuntes, redactar la idea principal. Nos han dicho que un texto tipo reflexivo, ensayístico, tiene una idea principal. No, puede tener varias ideas principales. Puede tener una tesis central o puede tener dos. O no puede tener una tesis central o puede tenerla. Es decir, en los textos puede ocurrir cualquier cosa dependiendo de la intención del autor. Y es muy interesante que yo con este acopio de ideas en esta situación retórica inicial, yo esboce el ideograma o el mapa conceptual, que es un grafiquito como el que están viendo en pantalla, pero eso yo lo puedo hacer en papel. Y de este gráfico yo puedo derivar mi tabla de contenido. La tabla de contenido es un instrumento absolutamente sencillo, pero muy potente para la escritura. Así mi texto no requiera tabla de contenido, es conveniente hacerla y luego la quito y la tabla de contenido me va diciendo como por dónde voy. Y ese índice o tabla de contenido se va transformando a medida que yo voy leyendo, voy editando, ingresando nueva información. Pero antes de todo esto, en este proceso de preredacción, es importante que yo le otorgue un título a mi texto. Es decir, lo que se nombra no existe. Hay que darle un título y el título irá evolucionando a medida que yo vaya transitando por las palabras. Y luego viene la producción del texto o redacción y yo ahí genero varios borradores. En la teoría lingüística se dice que los escritores más eficientes
y los que logran textos mucho más potentes en términos comunicativos son los que logran más borradores y los que se dedican más tiempo a planificar. Y por último, viene la corrección del texto, que puede funcionar en varios niveles. Yo lo que recomiendo aquí son dos cosas. Lo primero, asumir la corrección no como una labor marginal y con cierta premura, sino asumir la corrección como parte de todo el proceso de escritura, ¿sí? Porque en la corrección hay un elemento de argumentación en términos de la calidad lingüística. Un texto que no esté bien escrito, con problemas de sintaxis recurrentes, sistemáticos, gramaticales en general, pues es un texto que no va a tener el criterio de aceptabilidad. Ese es un criterio de la lingüística textual. Yo recomiendo buscar errores donde cualquiera los vería. Por ejemplo, en los títulos, subtítulos, notas a pie de página, en este tipo de imágenes que son objetos que no se pueden editar en Word, entonces buscar tildes mal puestas, en fin, eh, y leer cada párrafo si hay mayúscula inicial, punto final, eh, no asumir las palabras por tanteo, sino siempre verificar en los diccionarios. Estas son unas recomendaciones iniciales. Aquí hay, digamos, mucha tela de dónde cortar, pero queríamos traerles un abrebocas y, digamos, una invitación a pensar la lectura y la escritura desde lo que nosotros llamamos en la maestría precisamente y en el Centro de Lectura y Escritura como conciencia lingüística. Es decir, dice Gómez Torrego que es un gramático muy importante en español y también lo ratifica su maestro Ignacio Bosque, eh, y aquí lo importante no es aprenderse de memoria normas gramaticales, sino acercarse analíticamente al lenguaje y seguir las pistas lingüísticas. Eso es lo mismo que recomiendan algunos lingüistas como Highland, en el sentido de no tienes que aprenderte las normas de citación, simplemente están por escrito y las consultamos. Lo que hay que saber es yo cómo estratégicamente voy insertando en mi texto el saber de otros y mi propio saber. Y asumir que las citas, sean directas, indirectas, breves o extensas, son textos. Y entonces finalizo con una definición muy interesante sobre texto, que nos trae la lingüística precisamente textual de Baurán y Dressler. Un texto lo entendemos como una unidad de comunicación que realiza uno o varios propósitos específicos. Unidad coherente de comunicación que realiza uno o varios propósitos específicos. Eso es muy importante, esta noción es muy importante porque nos dice que el texto no se define por su extensión, sino por ser coherente, por ser una unidad en sí mismo y por desplegar propósitos comunicativos. Entonces, un texto es un libro, un capítulo de un libro, una introducción o un letrero como el que nosotros vemos en los salones de las universidades, ruta de evacuación, misión, visión de la institución, etcétera. Una cita, en este sentido, es un texto, porque una cita es un segmento de texto que yo tomo e inserto en mi ensayo, en mi artículo, en mi informe, para que me cumpla una tarea, es decir, una función comunicativa. Eh, Bien, muchísimas gracias